reconociendo algunos vínculos entre lo que puede ser la reflexión del patrimonio cultural latinoamericano y lo que ha sido, por un lado, la generación del pensamiento patrimonial en el proyecto nacional del siglo XIX y los cambios que ese proyecto va tomando hacia el 20. Básicamente voy a dividir la charla en dos partes: una reflexión en torno al contexto latinoamericano con algunos denominadores comunes en lo que hace a la identidad del patrimonio y también en lo que tiene que ver con problemas que les resultan comunes. Por supuesto que las generalizaciones siempre presentan problemas. Yo creo que hay problemas comunes, modalidades de ver el patrimonio que son comunes en los distintos países latinoamericanos, pero también hay una carga importante de elementos locales que tienen que ver con sus marcos jurídicos, algunos mucho más adelantados que otros, con el peso de la historia en algunos países, el peso histórico. Si comparamos el caso de México y Uruguay, evidentemente ante un salto importante en el peso justamente que tiene la historia y que tiene el patrimonio asociado. Y esto obviamente repercute y se refleja en las políticas en torno al patrimonio que puede haber en un país y los efectos económicos que tiene justamente ese peso histórico en el caso de México y que no tiene en el caso de Uruguay. Hay una segunda parte que voy a, sin hacer un corte, siento seguido, pero voy a anunciar que vamos a analizar yo diría un evento, una expresión de la gestión del patrimonio cultural en Uruguay, que es el Día del Patrimonio. Porque me parece que como evento viene a plantear algunos de los problemas, viene a materializar algunos de los problemas, hacerlos más legibles, más entendibles, y al mismo tiempo nos da una pauta de lo importante que es justamente la gestión de eventos de estas características para la puesta en valor del patrimonio cultural. Bueno, les voy a pedir disculpas que puede aparecer algún error de ortografía porque hicimos algunos cambios con algunas de estas máquinas sin acentos, entonces va a aparecer algún error por allí. Bueno, el siglo XIX es sin duda un siglo de construcción de la idea del patrimonio. Lo es en América Latina y lo es también en Europa. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el concepto de patrimonio, bajo la mirada sajona del heritage, así como un legado, no es este patrimonio, digamos, de la modernidad del siglo XVIII, sino que lo podemos rastrear en el periodo helenístico, lo podemos rastrear en la Roma imperial, en la Villa Adriano, también en las cámaras de maravillas medievales, en los estudiolos renacentistas, bueno, en la iglesia barroca. Bueno, podemos verlo en un montón de espacios históricos, como la acumulación de objetos del pasado, objetos materiales del pasado, es materia de interés de los más distintos y diversos pueblos y momentos de la historia. Pero es el siglo XVIII el que va a plantear una reflexión del patrimonio como un bien de los pueblos. Y muy en relación con la Revolución Francesa, hay una preocupación por llevar al pueblo, a las masas, bienes que antiguamente estaban restringidos al espacio de la corte, al espacio del rey, es decir, de ampliar esos objetos, de difundirlos, de socializarlos. En América Latina, yo diría, hay una construcción del patrimonio nacional
de esas naciones nacientes, a través de la construcción simbólica, la construcción de íconos de referencia, escudos, banderas, imágenes, mapas, y desde lo literario hay que hablar también, la construcción de los signos nacionales o de textos jurídicos como la propia Constitución. Ya habíamos visto cómo en el siglo XIX toda esa simbología parte de íconos reconocibles en la tradición francesa, en la tradición revolucionaria. Allí, en esa obra de Lacroix, podemos ver a la libertad conduciendo al pueblo, pero en realidad es la nación conduciendo al pueblo hacia la libertad a través de San Marián. Marián que se va a repetir con sus gorros frigios para representar a las distintas naciones. Bueno, por eso decimos que con el nacimiento de las naciones latinoamericanas, con el nacimiento de la vida independiente, se van formando también un verdadero patrimonio icónico. Pero también hay un patrimonio que podríamos identificar como un patrimonio en construcción de un nuevo marco edilicio, un marco edilicio que busca quebrar en cierta forma la tradición hispana, porque gran parte de estos discursos independentistas, como vimos, son discursos de ruptura frente al pasado hispano. Los cuerpos de pensamiento a la manera de el Facundo de Sarmiento buscan absolutamente desligarse del pasado hispánico, y nada mejor para la construcción de ese nuevo proyecto, al que yo llamaré proyecto civilizador, que es un proyecto que tiene también sus opositores, por suerte, en la primera mitad del siglo XIX, será en la segunda mitad del proyecto triunfante. Francia aparece como un referente cultural fundamental y comienzan a darse distintos edificios estrella, podríamos llamarlos así, en los centros urbanos, que van marcando ese cambio, ese nuevo tiempo de la vida independiente con nuevos referentes culturales. Así, por ejemplo, obras de Montigny, el Teatro Sucre en Quito, la nueva aduana de Buenos Aires, el Club Uruguay de Montevideo, bueno, otras obras de Grandjean de Montigny que integra la escuela francesa que llega a Río de Janeiro y que tienen una demanda de nuevos edificios porque, en cierta forma, esta nueva nación requiere nuevos códigos culturales y esos códigos culturales se van a se tienen que materializar o entender, leer en nuevas arquitecturas para la ciudad. Pero también, acompañando a ese patrimonio en construcción, hay un patrimonio en destrucción. Patrimonio en destrucción que en algunos casos comienza en pleno periodo de la colonia, como cuando los jesuitas se retiran de las misiones y la selva empieza a invadir esas construcciones. Se trata obviamente de un verdadero patrimonio porque son edificios que tenían una enorme identidad en los pueblos indígenas que vivían en las misiones, porque además tenían una escala territorial, eran verdaderas fronteras del dominio español frente al avance de los navegantes, en el caso de las misiones en Brasil, Paraguay y Argentina. Son el espacio para la construcción de un arte con mucha identidad, una experiencia de mestizaje también bien interesante en lo que hace a la producción escultórica y a la producción pictórica, también al grabado, a la publicación de libros. Bueno, este patrimonio, si comienza a estar en un proceso de decadencia y destrucción en pleno periodo colonial, como se imaginarán en las nuevas repúblicas que buscan modelos afrancesados, continuará este proceso. Pero también hay una vocación de quiebre con el pasado hispánico que se puede reflejar a partir de ciertos decretos, de ciertas leyes que vienen a dar por tierra con la
caso de Montevideo, un decreto de 1828, que declara la destrucción de las murallas que rodeaban Montevideo y todas las fortificaciones. Yo diría, esto es un verdadero acto de fe moderna, instaurando la creación de un nuevo tiempo, un acto de fe moderna y más propio del directorio francés y del jacobinismo, que va a buscar eliminar toda imagen visual de ese pasado